Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase de Ciencias Naturales correspondiente al curso de cuarto. En esta ocasión vamos a proponer el tema de la diversidad en peligro. Este es uno de los temas que consideraría uno de los relevantes dentro del ámbito de las ciencias naturales, y es en base a lo siguiente. Hemos de analizar cuál es el peligro general inminente que se está viviendo o que vive generalmente la diversidad dentro de un contexto natural. Bien, iniciamos. ¿Por qué en este caso, refiriéndonos ya más al concepto de biodiversidad y diversidad unificado, decimos que está en peligro? Este eje permite reflexionar en torno a las presiones que el ser humano ejerce sobre los ecosistemas y que ponen en peligro a la biodiversidad. Asimismo, reconocer las diferentes estrategias para su conocimiento y su conservación. Bien, eso es como una breve pauta general que nosotros hemos de tener en cuenta más que todo para referirnos al tema. ¿Ok? Iniciamos. Importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es esencial para la vida y los seres humanos, porque prácticamente dependen de ella. También nos presta importantes servicios ambientales, como lo son la captura del CO2, refiriéndonos a las plantas, el control de la erosión, la regulación hídrica y el turismo, ya refiriéndonos un poquito más al contexto de la fauna. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. Bien, entonces, en el panorama que lo estamos proponiendo y también como se vive actualmente, la biodiversidad está en peligro, básicamente por varias razones que también analizaremos en un tanto más adelante, pero es algo de un contexto pues ya también ya más natural en este caso, como por ejemplo lo suelen ser los incendios forestales o inclusive aquí es donde ya radicamos la importancia del hombre dentro de este contexto, porque es la persona, el hombre en sí, el que está destruyendo al ambiente natural en donde podemos encontrar a esta fauna, a estas flores y las estamos prácticamente destruyendo y desapareciendo por lo general. Bien, aquí nos referimos ahora al término de extinción. Vamos a analizarlo. Nos dice que en la extinción es la desaparición de una especie o grupo de especies en general. Una especie se extingue a partir del momento en que muere el último individuo de determinada especie en sí. En este caso, en las especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando solo queda un individuo de la especie, cosa que no se puede en este caso salvar, por decirlo de esa forma, porque ya no hay con qué más en este caso realizar una cruza. Obviamente, por ejemplo, se puede hacer con otro tipo de especies, pero se estaría perdiendo la línea original de aquella especie. Sí. Ahora, o únicamente individuos del sexo. ¿Ok? Decimos que, bueno, pueden presentarse de dos hembras o dos machos, que es prácticamente, en este caso, fisiológicamente imposible que puedan ellos repoblar aquella especie. La extinción es un fenómeno relativamente frecuente en la historia de la Tierra. Bueno, en un contexto ya más histórico, sabemos que hemos venido perdiendo una variedad de especies a lo largo de todo el tiempo que ha pasado ya la humanidad. Hay especies a las que, por ejemplo, ya no conocemos la, en, en un ámbito general, porque la conocemos en síntesis, por ejemplo, con la información que hemos extraído de investigaciones, de conocimientos que se tienen dentro de libros, pero que por lo general no podemos palpar en un ámbito físico. Bien, ahora nos vamos a referir un poquito ya más en el contexto del libro. Aquí, o sea, referente también a nuestro entorno pues, más cercano. Tenemos lo siguiente. Antes de pasar con la diversidad en peligro, he de referirme con el glosario. Conciencia ecológica. Vamos a ver qué hace referencia a este concepto. Nos dice que es el conocimiento responsable para poner un alto y frenar los males que causemos al medio ambiente. ¿Ok? En una persona, básicamente una conciencia ecológica ya surge cuando se da cuenta de que el impacto que está realizando al medio ambiente está teniendo un ámbito, en este caso negativo, como lo pueden ser, en este caso, la tala indiscriminada de árboles, la erosión de los suelos, la caza furtiva de algunos animales, de especies animales. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que prácticamente esas acciones están dando un mal, en este caso,
un mal punto al planeta cuando ya vemos que se encuentra en peligro, pues es donde prácticamente surge el concepto en sí. Bien, ahora analicemos lo siguiente. Nos dice que la diversidad en peligro. Aquí ya analizamos un poquito ya más información puntual. Tenemos lo siguiente. El ser humano, en su afán de ganancia económica, hace mal uso de las plantas y animales. Así, la tala de los bosques causa, en este caso, que las fuentes de árboles se sequen, desaparezcan los peces y que los animales terrestres mueran de sed. Como pueden ver, son acciones que se viven, en este caso, en un ámbito quizás cotidiano ya en otros tipos de lugares, pero que prácticamente están sucediendo. Muchas acciones del ser humano pueden provocar que un gran número de especies animales y vegetales se puedan extinguir y otras estén al punto de desaparecer. Según el Ministerio del Ambiente, el oso de anteojos, el tapir amazónico, el puma, los guacamayos, el mono araña, los pericos, las tortugas, el cóndor y algunas especies de orquídeas están en peligro de extinción. Eso más que todo refiriéndonos ya al territorio ecuatoriano. ¿Ok? Conoce algunas causas que inciden en el peligro que corren las especies ecuatorianas. También ya les vamos a mostrar en consiguiente. Pero es algo en este caso que debemos analizar. Prácticamente en el Ecuador se vive este problema. Sabemos que, bueno, que por ejemplo, ya la tala indiscriminada de árboles que puede ser planteada también en el panorama del Ecuador, por ejemplo, algún tipo de casa furtiva que puede existir, está repercutiendo en gran medida en cómo las especies están desapareciendo. En ese sentido de que, bueno, se encuentra una disminución de la cantidad de las que solía haber. Bien, estas son en este caso algunas de las imágenes que conocemos en consideración ahora tratándose de la diversidad y biodiversidad en sí. Por aquí, en este caso, recuerden que no solo nos referimos a la fauna, sino también en este caso a la flora. La flora ya más que todo corresponde a la especie vegetal, a las plantas, árboles, arbustos y en este caso especies de esa rama. Bien, aquí por ejemplo también ustedes pueden visualizar algunos de los ejemplos de cuáles son los peligros inminentes de lo que están siendo llevados a cabo en este caso eh, varios de los peligros del planeta, como lo puede ser la tala de árboles para la fabricación, por ejemplo, de muebles, los incendios forestales, la población en general, como sabemos que la la humanidad también crece, pues también en su afán de realizar, por ejemplo, algunos asentamientos, pues se adentran por ejemplo, a territorios que ya les pertenecen a los animalitos, estos despojándolos básicamente de su hábitat. Aquí, por ejemplo, también tenemos una siguiente imagen en la que podemos, en este caso, identificar cómo extraemos recursos del medio ambiente. Eso más que todo para nuestra subsistencia y fin económicos en su mayoría. Bien, aquí analizamos los siguientes, en este caso, aspectos que coinciden en el peligro que ocurre en las especies de Ecuador. Miren, la introducción de las especies a hábitats extraños perjudica la supervivencia de las especies propias del lugar. Esta acción atenta con el equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, quizás conozcan los casos de que dentro mm, de las Islas Galápagos, en este caso de las Islas Galápagos en sí, pues hay especies a las que no pertenecen allí. Por ejemplo, diríamos que encontraríamos en su mayoría especies marítimas. Pero bien, por ejemplo, aquí es donde ya se menciona el término de la introducción de especies a hábitats prácticamente extraños, es el caso del chivo. Podemos mencionar aquí el caso en que esa especie prácticamente pasó también a ser parte del ecosistema que vive dentro de las Islas Galápagos, que como pueden saber no corresponde, pero se ha subsistido allí. Entonces esto también existe como una representación o una forma de plaga hacia las especies que sí son endémicas del lugar. La siguiente es la caza indiscriminada y la pesca ilegal. Sabemos que la reducción de los animales es muy, muy eh, punto que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si llegan a desaparecer en este caso o a reducir en gran medida la cantidad de los animales o especies en general que existan dentro de algún territorio, sabemos que ya no las vamos a poder, en este caso, repoblar de la misma medida en la que se solía hacer, porque la disminución misma de la especie perjudica la cantidad que pueden, en este caso, reproducirse a lo largo del tiempo.
y bueno, repercute generalmente en que estos puedan extinguirse. La tercera, la pérdida, destrucción o contaminación del hábitat. Esto más que todo se refiere a la mano, aquí nuevamente, a la que ejerce el hombre, porque sabemos que, por ejemplo, se talan árboles como para realizar muebles, para realizar en este caso, por ejemplo, varios materiales o herramientas con las que se suele trabajar. Se suele en este caso también exportar, vender dicho material que es extraído directamente de la naturaleza, que pertenece más que todo al hábitat de los animales. Bien, tenemos lo siguiente. La amenaza mayor que enfrenta plantas con semillas es la destrucción de su hábitat natural. Por ejemplo, las bromelias que habitan en el bosque al pie del volcán Pululúa se encuentran en riesgo cercano a la extinción debido en este caso, al gran atractivo que tienen sus flores para adornar jardines. Bien, sabemos que es como el puntito aquí es que las arrancan y no las dejan crecer libremente. Bien, finalizamos con lo siguiente. Esto se propone una forma de solución. Vamos a proponer formas de soluciones para poder erradicar hasta cierto punto o al menos poder disminuir el paso que tiene la destrucción de la acción de los humanos en la diversidad. Ok, frente a todo eso, existen caminos alternativos que empiezan por buscar una sociedad mucho más justa, conciencia ecológica por ende, y formas naturales y más espirituales de vivir. Por ejemplo, debemos reforestar y establecer la cultura, en este caso, la cultura del árbol. No debemos maltratar ni vender las especies silvestres de animales y plantas o extraerlos directamente de su hábitat. Otra forma es apoyar a las organizaciones que cuiden, en este caso, que se encargan de cuidar al medio ambiente, participar con voluntariados en programas de limpieza, de playas y reforestación. Y también muchas más acciones que correspondan a esta índole. ¿Ok? En la imagen podemos ver, como lo bien la dice en la pie de texto, niños voluntarios recogiendo basura en el parque. Con ello hemos de finalizar prácticamente este tema que al menos lo considero muy relevante que ustedes puedan revisar. Lo estaremos analizando muchísimo más en clase y me despido por esta ocasión. Muchas gracias.